Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por supuesto, y desde luego por todo el apoyo recibido, con toda la perfumería que tengo. Dios mío, mi vida, parezco yo la máquina repitiendo esto. No quiero más. Bueno, señoras y señores, que de verdad en cualquiera de los casos que no quepo de gozo. No quepo de gozo ni de alborozo. Bien, vamos a empezar ya con la review. Y para la última review que me pienso dejar para los señores de Margiela. By the Fair Place. Aquí está. Bueno, voy a llamarla Fuego, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que así me evito tener problemas con los traductores y tener que estar dedicando demasiado tiempo. Bueno, ¿qué tenemos aquí en este Fuego maravilloso y fantástico? Que en lugar Fireplace es chimenea, ¿vale? Pero no me gusta decir chimenea. No. Entonces, Fuego mola más. Entonces lo dejo con la llama. Vamos a decir llama. ¿Vale? Aunque ya sé que es chimenea, no nos flipemos, ¿eh? Aquí todos. Bueno, vale. Pues aquí, en esta cosa tan bonita que tenemos, vais a ver la caja. La caja que es la caja al uso. Y luego aparte también, pues efectivamente la botella que sigue siendo al uso. Los vaporizadores funcionan espectacular. Es aquí, en esta unidad. En esta. En otras a lo mejor no. En esta funciona espectacular. Muy bien. Así, ya quisiera yo que en el resto de todas las réplicas que tengo funcionasen como tienen que funcionar. Bueno, el caso es que no lo había dicho anteriormente, pero sí que quiero decirlo, que efectivamente esto es recargable. No lo voy a volver a abrir, pero que sepáis que sí, que son recargables y que pues ya está. Cogéis y toc 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 y volvéis a echar si se os acaba. Bueno, vamos con las notas de esta chimenea maravillosa. Al final voy a terminar diciendo chimenea. Bueno, vamos con las notas de chimenea, Oh, Fireplace. Vamos con la chimenea. La chimenea tiene las siguientes notas. Venga, disparo ya que ya. Las notas son muchas y quiero leerlas, porque así agilizo más el vídeo y no lo hago tan largo. Bueno, esto de que no sea largo el vídeo no lo puedo garantizar, ya sabéis, porque mis vídeos son largos. ¿Por qué? Porque no solamente hablo de fragancias, sino que hablo de experiencias y de cosas que yo sé que a muchos de vosotros nos importa un rábano, pero a mí me gusta, y este es mi estilo viejuno, sexoso de los años 70, que es de donde yo vengo. A ver, notas de salida. Clavo de olor, pimienta rosa, flor de azar del naranjo, con un corazón de madera de kayak, enebro de Virginia, yo tengo un enebro, y castaña. Luego nos pasamos a... Bueno, esto del enebro, esto lo he dicho yo varias veces. A ver, vamos, y cedro. Bálsamo de Perú, cachemira y vainilla, claro, y la huerta. Veamos, una fragancia que huele súper rico, que además es cierto, a ver, no huele a chimenea, no nos flipemos, esto no huele a chimenea, pero sí que tiene ese toque de, tiene el toque de madera quemada, ¿vale? Pero es leve, no es algo que no os vayáis a pensar que vais a tener aquí un olor a algo leñoso, quemado, no, porque además está endulzada. Y va por ustedes, señoras y señores, va por ustedes. Ay, que me gusta a mí. Es deliciosa. Tengo que decir que es deliciosa. Dura más de 10 horas. Esto también ya lo tengo que decir. La supera. Estamos hablando de concentración, no de toilette. Que como pasaba con cuando la lluvia cesa. Aguanta muy bien. Muy bien. No tanto en cuanto a la anterior ya presentada. Pero aquí, por ejemplo, aguanta estupendísimamente bien. Es una fragancia que es muy de invierno, pero que también es versátil. Te lo puedes poner cuando te vengan las real ganas sin ningún tipo de problema. Y hasta incluso me gusta para el after gym. Sí, me gusta para el after gym. ¿Qué pasa? El caso es que es súper gustosa. Es deliciosa. Tiene un dulzor muy masculino. Es un dulzor marcadamente masculino. Y esto está muy chulo en esta fragancia. Se hace de gozar y de disfrutar. Tiene además hasta incluso, ¿por qué no decirlo? Y es curioso, un toque navideño. Tiene algo que te deja así como... Seguramente será por la castaña, fijaros lo que os digo, porque si es una castaña ahumada, y creo que tiende por ahí, el tema se huele un poco como a castaña asada, porque en algún sitio tiene que estar la chimenea. Y quizás venga por ahí, ¿eh? No creo que lo que esté diciendo sea ningún disparate. La botella sí que... A ver, no, es que la he comprado hace poco. Está la botella, como estáis viendo, habéis visto en la aproximación. Está bastante llena. Me he hecho con ella hace poquito. El caso que
estamos en noviembre ya. Así que, bueno, yo no sé cuándo saldrá esto. Estamos en noviembre. El caso es que, a ver, chicos, que de verdad, hiper mega gustosa. Y voy a contaros un poco. Evidentemente, en la salida, aquí sí que no os puedo decir que los cítricos se noten en demasía, ni muchísimo menos, porque efectivamente sí que los lleva, pero no es una nota, no vais a tener unos cítricos. Automáticamente salga esta chimenea, vais a notar dulzor, ¿vale? Es un dulzor que luego se va a ir densificando conforme van pasando estas 10 horas. Ojo, cuidado, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente, y el rango sube en ella, a pesar de ser un eau de toilette. 1 hora 15 minutos. No estoy exagerando. ¿Podría decir 1 hora y media? Sí, pero 1 hora 15 minutos en mi piel, zumbando 2 metros de estela de proyección salvajemente. Luego, poquito a poco, se va abajo. Tiene un rendimiento muy parecido, para que os hagáis una idea, siendo las dos eau de toilette sin ser iguales, matizo y repito, pues como una 1 million, ¿eh? 1 million eau de toilette te la echas y eso es una bestia parda que te dura, vamos, 40 días si hace falta. Bueno, pues esto es la mismo en cuanto a la duración, la estela, la proyección, porque esto es una bestia salvaje dentro de las eau de toilette de la firma Margiela, que se agradece también porque siempre... A ver, yo tiro hacia las suavitas que me gustan, los cítricos y tal, ¿no? Pero aquí salgo de la zona de confort y me meto en algo con un punch mucho más importante y en concentración eau de toilette. ¡Qué cosa vaporica! ¡Quieto, parado! Recordad suscribiros al canal, darle a like, distribuir los vídeos del Orgaz, darle al super thanks, al super chat, a los super stickers. A que estéis esperando el super thank es eso que está en los vídeos, que aparece un corazón con $1, que una propínica para seguir comprando perfumes no viene nada mal. No me seáis ratas, que aquí hay que producir. Venga, vamos, que nos vamos. Señoras y señores, venga, que yo creo que lo he dicho todo. La fuerza de la salida recae sobre todo en el clavo de olor y en la pimienta. De verdad, no nos hagamos ningún tipo ya más de rollo, porque es ahí donde está la fuerza. Se nota especiada, se nota condimentada y se nota determinado toque ahumado, pero nunca nos pensemos que tiende hacia unos ahumados potentes, porque no vamos por ahí. Yo creo que además... la tintada que lleva esta chimenea no es una tintada buscada. Yo creo que además posiblemente sea una tintada natural. Me refiero que sea su propia coloración. Pero esto ya es muy complicado. Tendría que mirar también todo el mogollón de ingredientes. Lo estoy poniendo al revés. Los ingredientes están ¿dónde? Porque lleva muchísimos aquí en la parte de abajo, ¿vale? Lleva un montonazo de ingredientes y posiblemente pues lleve algún colorante que evidentemente lo tiene que llevar, porque seguramente sí que lo lleva. Pero creo que es un color que se presta mucho a algo que sea natural, ¿vale? En perfumería normalmente o tienen color o no tienen color, ya de por sí, o como en esta, si utilizas determinados ingredientes o sustancias, se da la coloración completamente natural, como por ejemplo, y no es por nada por decirlo, es el caso de Bizarro. Bizarro tiene un color completamente natural, no lleva nada de colorantes. Entonces, claro, esto lo ves y dices, bueno, pudiera ser, pero efectivamente miras los ingredientes y ves que no, que va tintado. Bueno, venga, sigo con más. Madera de Gaillac, enebro de Virginia, dándolo ahí, pues no todo, porque están muy suaves, empezamos a tener ya consistencia amaderada, pero también pensar que lo que es la castaña, si lo estamos trabajando desde el punto de vista del fruto, que evidentemente aquí sí que está trabajado desde el punto de vista del fruto, pero que, como estaba diciendo, en algún sitio tiene que estar el rollo de chimenea, y precisamente creo que han trabajado con algún tipo de molécula que le dé ese toque a la castaña, que sea una castaña asada, que están buenísimas, qué cosa más rica. Y ahora que estamos en tiempo, ya están las castañeras y los castañeros ahí asando en las calles, esto huele a gloria bendita. Es que es Navidad ya, casi. Bálsamo de Perú, cachemira y vainilla. Vainilla que está ya en la zona media, además es que lo vas sintiendo, porque la notas a vainillada, ¿vale? Es una fragancia que se nota vainillada, pero está muy revestida pues por sobre todo el clavo de olor. Creo que hace una jugada muy importante en la salida, porque no es un clavo de olor al uso más estilo ochentero. Es un clavo de olor que está muy texturizado, está muy afinado, pero que se siente, y se siente. Y además va revistiéndose también con respecto a todo lo que son las maderas del corazón y del fondo. Así que por lo demás yo creo que poquitas cosas más, salvo deciros que efectivamente sí que vais a tener halagos, chicos.
Chicas también, si queréis usarla, por supuesto. Vamos a ver, aquí sé que poneros lo que os dé la real gana. Creo que es una fragancia que tiende más hacia lo masculino que no hacia lo femenino, pero que cada cual haga lo que quiera, como siempre digo. El caso es que pienso que es muy de disfrute, son muchas horas lo que rinde. Y ojalá que siga así y que no me la cambien mucho, porque de verdad es un auténtico gustazo esta chimenea. Es que qué nombre más feo, en inglés queda muy poético, pero chimenea no me gusta. El caso, Margiela, cámbiale el nombre. Uy, no, que dirán luego, uy, es que está reformulada. No, quédate quieto, no la toques. El caso es que efectivamente estamos ahí con los halagos. Creo que es una fragancia más de invierno, efectivamente, que de verano. En verano puede ponerse un poco cargante y sobre todo si son sitios muy cerrados, pero por lo demás todo espectacular con respecto a ella. Precios en las réplicas están contenidos. Además he estado mirando los precios y me parece curioso porque no están excesivamente caros en sitios oficiales, sin ningún tipo de historias raras de tiendas online que dices, no, pero va costando unos 50 y tantos, 60, 70 euros, va dependiendo, ¿vale? Entonces yo creo que merecen realmente la pena, sobre todo esta y desde luego la de Cuando la lluvia cesa, que me parece por la vertiente femenina una pasada, una soberbia pasada. Y esta, otra que tal, cuidadito, no la perdéis de vista. Tiene nocturnidad y alevosía. Para invitados a los actos oficiales o no tan oficiales, perfecto. Para vestir sport, también. Con traje a lo mejor me chirría un poco. La veo una fragancia, como me gusta mucho decir últimamente, una fragancia rockera. Me gusta para alguien que vaya muy sport, con tejanos o jeans. Y chupa de cuero, cazadora tal. Algo, no sé, me gusta para ese rollo. Rollo así motero macarra. Me mola mucho. Y de verdad, mucho más que con un traje, la corbata, que sí que queda muy bien, pero a veces soy muy clasista. Es que yo estoy cansado ya de los clasismos. ¡Qué bien te queda, Orgaz, cuando te pones camisa! ¡Anda ya a tomar viento! Pero es que la camisa que... A ver, el hábito no hace el monje. Y hay cada monje por ahí que va con traje y camisa que luego dice, soy Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío, qué personita. ¿Qué personita no? ¿Qué personaje? Al final terminas diciendo, ¿qué personaje? Nenes, de cabeza con ella. Nenas, si os gusta, tirarle sin miedo. Que ya está, que me despido. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Parece que he hablado antes mi alter ego. Me despido diciendo una cosica muy bonita en alemán, de verdad, de corazón. Y siempre, como siempre digo, muchísimas gracias. Señoras y señores, auf Wiedersehen.